Muy bien, vamos a abrir las Biblias a Mateo 27. Y estamos comenzando hoy día en el versículo 45 hasta 56. Mateo 27, 45 hasta 56. Así dice la palabra de Dios. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a orar. Padre, ahora estamos agradecidos por ese tiempo para estudiar tu palabra. Te pedimos que abras nuestros ojos a ver más de tu amor, a entender más de cuánto Jesús sufrió por nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, en el último mensaje vimos que Jesús fue burlado, escarnecido por toda clase de gente, soldados, los líderes de los judíos, la gente común. Y vimos que especialmente se escarnecían de lo que él vino a hacer, negaban que él pudo salvar a alguien, como no pudo salvar a sí mismo. Y nosotros sabemos que él no quiso salvarse a sí mismo. Y eso era una diferencia en que no pudo salvarse a sí mismo. Y leí una cita por Juan Calvino que me gustó. Él dijo que los impíos buscan a Dios por apariencias y suponen que lo que Dios no hace, no puede hacer. Pero la verdad es que Dios puede hacer todo y Jesús pudo haber bajado de la cruz, pero no decidió hacerlo porque quiso morir por nuestros pecados. Y nosotros debemos recordar que la paciencia de Dios es salvación y muchas veces Él no pone en acción su ira ahorita, aunque nosotros preguntamos, pues, ¿por qué no Dios destruye esto o busque esto? Pues es que su paciencia es salvación y por eso en su tiempo va a juzgar a los impíos, pero mientras tanto está cumpliendo su plan de salvación. Ahora vamos a ver la expiación, o sea, el cordero inmolado por pecadores.
Y vamos a enfocar en los hechos que pasaron mientras Jesús estaba en la cruz. Y debemos entender que Jesús fue colgado en la cruz más o menos por 6 horas. Los ancianos contaban, o los judíos, mejor dicho, contaban, se me olvida si es los judíos o los romanos, pero de todo modo, lo que ellos llamaban la hora sexta era el mediodía. Y probablemente Jesús fue colgado en la cruz como a las 9 de la mañana, la tercera hora conforme a sus dichos. Y entonces, lo que Mateo nos cuenta pasó comienza con la hora sexta, o sea, después de 3 horas que Jesús fue colgado. Probablemente durante ese tiempo la gente estaba burlándose de él. Y ahora Mateo comienza a decirnos en más detalle lo que pasó. Y algunas veces se oye la pregunta, pues, ¿por qué los evangelios, los 4 evangelios, tienen diferentes historias y todo? Bueno, el Señor inspiró a cada autor darnos diferente información, porque no es posible recordar todo en un libro y como quiso que tengamos diferentes perspectivas, entonces cada autor enfocaba en lo que necesitaba su iglesia o su gente. Pero juntos podemos entender que fue tremendo lo que Jesús sufrió en la cruz. Pero vamos a enfocar solamente en lo que Mateo dice hoy día. Y entonces, después de que él sufrió por 3 horas, viene la oscuridad. Y luego llama, ¿por qué me has desamparado? Luego muera, o como dice aquí, entregó el Espíritu. Y tenemos el velo y el terremoto y la confesión. Entonces, eso es lo que vamos a enfocar hoy día. Comenzamos con la oscuridad. En inglés cantamos el canto En la cruz, y tiene una estrofa que no fue traducido al español. Y más o menos dice, no se sorprende que el sol se oscureció cuando Cristo, el Hacedor del mundo, murió. Y me gusta ese dicho, porque Cristo murió por las criaturas, pecado. Y esto fue una oscuridad sobrenatural. A veces alguien trata de decir, pues posiblemente fue un eclipse, no sé cómo se dice. Eclipse. Pero como la Pascua fue 2 semanas, se nos olvida después de la luna nueva, no es posible que la luna fue entre el sol y la tierra, o sea, no es posible que la luna hizo un eclipse, porque fue al otro lado de la tierra en ese tiempo. Entonces, puede ser nubes o no más que se apagó el sol, no sabemos. Y estoy cierto que el significado que fue solamente para la segunda mitad del tiempo que Jesús fue en la cruz, pero no sé qué es el significado de esto. Por lo menos estaba cumpliendo Amós 8, 9. Amós 8:9 dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y está aquí una presentación de lo que va a pasar en el último día, pero yo creo que así
cumplió en parte Amós. Y también Joel, que Pedro cita en el Hechos 2, dice que va a ser tinieblas, y las tinieblas fue un señal muy claro que Dios estaba juzgando el pecado de su pueblo. Y me interesaba otra cosa curiosa, es que algunos autores que leí dicen que era señal para el juicio de Israel. Por mi parte, lo dudo. Yo creo que era una señal que Dios estaba juzgando el pecado en Jesús. Y por eso se oscureció, porque fue una manifestación de su ira contra el pecado que Jesús cargaba en sí mismo. Y las tinieblas en muchos lugares del Antiguo Testamento son símbolo del juicio de Dios, de la ira de Dios. También Amós 5:18 y cuando Dios envió las plagas en Egipcio. Entonces, es un señal que Dios estaba juzgando el pecado. A la vez debemos recordar que también Jesús usaba tinieblas para indicar que cómo Dios iba a buscar a los impíos. Por ejemplo, en la parábola en Mateo 25:30 dice, echadle en las tinieblas de afuera. Y como otra vez hay debate, pero yo estoy convencido que Jesús sufrió las penas y el castigo del infierno cuando estaba en la cruz, no después. Y por eso las tinieblas, él estaba sufriendo en las tinieblas, la cara de Dios escondido de él. Y entonces me parece que con esta oscuridad Dios estaba declarando a todos los que vieron que Dios había echado a su Hijo a las tinieblas de afuera para castigar el pecado de su pueblo. Porque el Hijo no tenía pecado. ¿Por qué sufría así? Porque Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como Pedro nos dice en 2:24 de su primera carta. Entonces, después de 3 horas de estar en las tinieblas, Él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchos se molestan por eso, diciendo que la fe de Jesús le falló. No me parece que su fe le falló en este sentido que ellos usan. Yo creo que él estaba diciendo una verdad profunda. Hasta que él fue crucificado, nunca fue solito él. Siempre fue consciente de la presencia de su Padre Celestial. Por ejemplo, en Juan 16:32, dice a los discípulos, ustedes me van a abandonar, me dejaréis solo. Pero él dice, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Siempre fue consciente que el Padre estaba consigo. Pero en la cruz, ahora no pudo ver ni pudo sentir la presencia de su Padre Celestial, porque como estaba cargando el pecado de su pueblo, el Padre le volteó la espada, podemos decir, y lo dejó solo por primera vez, en verdad abandonado, desamparado. Él que nunca había sido solo, ahora fue enteramente solo. Él que fue el autor de la luz, ahora fue en tinieblas total.
Entonces, sí fue desamparado por ese tiempo, por su padre, porque así fue el castigo del pecado. Y hoy día oigo a veces, ¿por qué Dios no me deja solo? Usted no sabe lo que pide. Porque Dios es luz y sin Él todo es oscuridad. Y me interesa que la descripción del infierno tiene se presenta en dos maneras en la escritura que parecen contradictorias. O es fiero, fuego, y fuego hace luz, o es tinieblas. Pero fuego quema y tinieblas no se puede ver, no tiene dirección, no tiene luz. Entonces Jesús experimentó los dos cuando murió por nuestro pecado. Pero las pruebas de que su fe no le falló son que está citando el Salmo 22. Y este salmo comienza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero a la conclusión del salmo, David está diciendo, inspirado por el Espíritu, que confía en Dios todavía. Este salmo también es el salmo que predice que van a ser dividido las ropas de Jesús, predice que va a ser escarnecido por confiar en Dios. Es un salmo que predice lo que Jesús experimenta en la cruz. Y yo creo que como cuesta un hombre colgado en la cruz gritar, no es fácil, porque está ahogándose, perdiendo la respiración. Entonces, por él gritar en gran voz, quiso que todos oigan que lo que él estaba pasando y que en lugar de perder fe en Dios, estaba meditando en este salmo, experimentando el salmo en su integridad. No había perdido la esperanza en un Dios que no pudo ver, y nosotros tampoco debemos, porque Dios es constante. Y la gente dice, está llamando a Elías. No sé si todavía están escarneciendo o nomás son supersticiosos, pero de todo modo Juan nos dice que pidió, dijo, tengo sed, entonces le dieron a tomar. Y luego, gritó otra vez. Y esto probablemente es cuando Juan nos dice que dijo, consumado es. O sea, es un grito de triunfo. Y entregó su espíritu. Es importante que dice, entregó el espíritu. Él decidió cuando era tiempo para morirse. Nosotros no podemos controlar cuando el espíritu sale del cuerpo. Pero Jesús sí. Hizo una decisión. Él sabía cuando había sufrido suficientemente. Él sabía cuando la ira de Dios contra el pecado de su pueblo fue apagado. Entonces, cuando el tiempo fue correcto, Él entregó el Espíritu y murió. Y entró en descanso. Nos dice cuando esto pasó, se rasgó el velo de arriba abajo, indicando que fue de Dios y no de los hombres. El libro de Hebreos nos dice que lo que significa esto es que Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró en el santuario verdadero que el terrenal representa,
Jesús entró en el santuario celestial para ofrecer una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Y por eso no necesitamos más sacrificios. Jesús lo ha hecho posible que los hombres puedan acercarse a Dios por medio de él, sin la sangre de las cabras y los machos, los toros y los machos cabríos. Y él abrió una nueva manera, como dice Hebreos 10:20, déjenme leerlo, por citarlo bien. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así, nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza. El velo roto indica que el sistema de sacrificios había llegado a su fin. Ahora podemos acercarnos a Dios confiando en la sangre de Cristo y no la de bestias. Luego hubo el terremoto, otro señal de juicio de Dios, y uno podría decir que la tierra misma tembló por temor de ver la ira de Dios, como el sol quiso apagarse al verlo. Pero así fue manifiesto a los hombres que Dios estaba enojado con lo que los hombres habían hecho a su hijo. Y el terremoto hizo una impresión muy grande sobre los soldados romanos. Estaban llenos de temor y confesaban que Jesús era hijo de Dios. Si en verdad entendieron y creyeron, esto no es cierto, pero ellos entendían que algo milagroso, algo profundo había pasado y que Jesús no era hombre culpable, pero inocente, y así murió. Luego nos dice que las tumbas se abrieron, versículo 53, y es importante notar que los santos que se levantaron de la muerte aparecieron después de la resurrección de Jesucristo. Y como Jesucristo es primogénito de los muertos, yo supongo, no es cierto, pero supongo que ellos fueron levantados después de la resurrección, aunque ya estaban abiertos sus sepulcros. Pero la apariencia de ellos confirma la resurrección de todos. Unos ancianos pensaban que, como dice aquí, los santos, hablaba de seguidores de Cristo que ya se habían muerto entre los 3 años que ellos estaban en la tierra, porque normalmente no es una palabra que se usa para creyentes en el Antiguo Testamento. Pero esto no es cierto. Lo cierto es que esta gente confirmaba la resurrección y también son una prueba de nosotros que nosotros también viviremos cuando Jesús viene otra vez. Y últimamente lo que se menciona son las mujeres. De Lucas sabemos que hubo hombres ahí también. Del Evangelio de Juan sabemos que Juan mismo estuvo ahí. No me va a sorprender si otros discípulos estaban presentes. Pero el Espíritu Santo quiso honrar a estas mujeres en particular, porque habían seguido a Jesús desde el principio hasta la cruz,
y le ayudaron en su ministerio público y luego no le abandonaron en este tiempo. Estaban ahí y tenían que ser un consuelo a nuestro Señor para acompañarlo en sus últimas horas, y así son honrados en la palabra de Dios. Quiero decir que el Señor nunca, o mejor dicho, no hay nada que hacemos por el Señor que el Señor no da cuenta. Y muchas veces los que sirven al Señor, no en frente de todos, pero casi invisiblemente, ellos son amados y honrados por el Señor y van a ser manifiestos en aquel día cuando Cristo viene. Entonces, así pasaron las cosas hasta que Cristo entregó su Espíritu. Yo estaba pensando en la pregunta, ¿cuál era la parte más importante de la obra de Jesús? En un sentido tengo que decir todo, porque si no vivió una vida perfecta, no pudo ofrecerse por nosotros como un cordero sin mancha. Sin su muerte no hay redención. Sin su resurrección no hay victoria. Pero aunque todo fue igualmente importante, en la Escritura el gran enfoque es la cruz. Yo creo que es porque es cuando Jesús se ofreció a sí mismo una vez por todos, una vez por el pecado. Es donde Él hizo expiación por nosotros y es donde Él sufrió más por nosotros. Entonces, debemos siempre ser llenos de agradecimiento y debemos siempre honrar la cruz. En la cruz y hay otros himnos de la cruz. Es donde Cristo pagó y sufrió más por nosotros. Ahora, hay unas cosas que debemos aprender meditando en esto. Uno, no puede ser otro camino al cielo. Dios no habría dado a su Hijo sufrir tanto si hubo otro modo que nosotros podríamos ser salvos, rescatados de nuestros pecados. La razón que Cristo murió es porque no hubo otra manera que Dios pudo ser justo y justificar a su pueblo. Y entendiendo esto, debemos entender que no podemos añadir ninguna obra a nuestra salvación. Y alguien que dice que tenemos que hacer obras y no, además de confiar en Jesucristo, está negando que lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente. Nosotros en inglés cantamos un canto que dice: Jesús pagó todo. Y es verdad, Él pagó todo. Y no debemos dar a nosotros ningún crédito. No debemos decir, pues yo hice esto. Si estoy en el cielo es porque Cristo murió por mí y no por nada que hice. Sí tengo que recibir a Cristo. Sí tengo que arrepentirme. Pero esto no me hace más justo. Esto es lo más, recibir lo que Jesús hizo por mí. Y tengo que vivir por Cristo. No para justificarme, sino para manifestar que estoy agradecido y que aprecio lo que Jesús hizo por mí. Otra cosa que debemos entender aquí: Dios sí va a castigar el pecado.
Si castigó a Jesús y si no has oído a Jesús, debes esperar sufrir tanto y más en el infierno. Porque si Cristo no recibes, si a Cristo no recibes, tú tienes que pagar el precio de tus pecados tú mismo. Y qué feo va a ser en aquel día. Entonces, oye a Cristo mientras hay tiempo. Confía en Él para recibir el perdón de los pecados y para que su sangre le cubra. Y habiendo oído a Él, nosotros tenemos que vivir por Él, llenos de amor y gratitud por lo que Él sufrió por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos amado tanto que diste a tu Hijo unigénito. Que Él, en amor, fue a la cruz y sufrió la oscuridad y la pena del infierno por nosotros. Y en estas horas sufrió el espíritu y cuerpo tanto que no podemos imaginar, y todo para rescatarnos del pecado. ¿Cómo podemos despreciar lo que Cristo hizo por nosotros? Padre, si hay alguien escuchando este mensaje que no ha recibido a Cristo, que hoy día se arrepienta y confía en Cristo, sabiendo que no hay otra manera para llegar al cielo. Y que si castigaste a Cristo por nuestro pecado, no podemos escapar si no confiamos en Él. Padre, por tu pueblo, ayúdanos a vivir agradecidos y obedientes día tras día, pensando en tanto que Cristo sufrió por nosotros. Haznos fuertes en seguir y obedecer y aún sufrir por Cristo. Pedimos en el nombre de Él. Amén.